tiene el agrado de presentar el chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Queridos radioescuchas, que el Señor les bendiga grandemente. Es para mí un placer estar una vez más en sus hogares, pudiendo llevar de la palabra del Señor. Esperamos que el día de hoy el tema sea de su interés y sea de edificación para cada uno de nosotros. El objetivo, obviamente, del programa, una vez más, es que cada uno de nosotros podamos retornar a las Escrituras, analizando de manera profunda lo que dice la palabra de Dios para vivir de manera correcta. Hay que aclarar algunas cosas, querido Alejandro, y creo que esta es la oportunidad para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de este espacio. Para empezar, no tenemos intención, o por lo menos quien está hablando, y por supuesto Alejandro no tiene intención de llevar a ninguna iglesia en particular, así que vamos a quitar primeramente eso, sino volver a usted que nos está escuchando, volver y llevarlo a la Biblia, a las Escrituras, a la fuente de toda inspiración y de todo lo que nosotros tenemos por concepto de fe, de vida cristiana, de vida eclesiástica también, y por qué no otros aspectos inherentes a la vida de los cristianos en este tiempo. Entonces ese es el propósito, no hay ninguna otra intención más. Y bueno, más adelante estaremos también compartiendo otros elementos importantes para poder avanzar más adelante. Hoy tenemos un programa dedicado exclusivamente al ayuno cristiano. Ojo, estamos hablando del ayuno cristiano. Y la réplica del título más o menos es sugerente. Y me llama un poco la jocosidad, querido Alejandro. ¿Dieta o huelga de hambre? ¿Qué es lo que hacen los cristianos a nombre de ayuno cristiano? Bien, antes de entrar en el tema del día de hoy, y acotando lo que decías respecto a la intención del programa, personalmente me he enterado de que muchas personas, pastores y demás, estaban protestando sobre algunos temas que hemos tocado en el programa, y les mando un caluroso abrazo y saludo. La intención tiene que ver con el respeto y el amor a las Escrituras. En ningún momento se está buscando atacar absolutamente a nadie, y quien se sienta aludido, pues personalmente lo digo, no era nuestra intención, pero no podemos hacer absolutamente más nada. Quien se sienta aludido por las mismas Escrituras, pues tiene solamente la opción de cambiar o arrepentirse, no hay ninguna otra opción. En cuanto al tema del ayuno como tal, recordemos que el ayuno actualmente se está practicando de una manera distinta, es decir, a la luz de las Escrituras, el ayuno que se practica hoy en día es una práctica sumamente extraña a lo que manda la palabra del Señor, a lo que se practicaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero vamos a revisar, antes de llegar a bastantes puntos importantes, vamos a revisar el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, para tener un referente histórico junto con otros más de cómo se practicaba el ayuno en el Antiguo Testamento. Esdras, y después vamos a revisar algo de Nehemías. Recordemos que en cuanto al libro de Esdras y Nehemías, estamos hablando de textos en una época en la que estaban a punto de reconstruir los muros de Jerusalén y habían vuelto recién, obviamente, a tierra de Judá. Era un momento crítico, realmente el apoyo económico por parte de los otros israelitas era muy poco. Sufrieron por un montón de avatares para lograr levantar los muros y posteriormente construir el segundo templo de Jerusalén, que en realidad terminó siendo sustituido por un segundo templo, que fue el que construyó justamente Herodes. Dice así, Esdras capítulo 8, versículo 21 al 23, y dice la palabra del Señor de esta manera: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey
tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Si revisamos el contexto histórico, pues bien, ellos habían solicitado al rey llegar a tierra de Israel, llevando obviamente oro, riqueza que pertenecían al templo de Jerusalén, y ellos, por justamente haber dicho de que confiaban en el Señor y que el Señor iba a cuidar a los suyos, es que ellos tenían temor de pedirle tropas y demás, porque al pedir tropas al rey estaban diciendo, en pocas palabras, que confiaban en el poder humano y no tanto así en lo que Dios podía haber hecho o podía haber hecho con el pueblo para transportar este tipo de tesoros que pertenecían al templo de Jerusalén. Es ahí que ellos ayunan, y hay palabras claves que nos indican cuál era el sentido del ayuno. Versículo 21 dice: y apliqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios. Es decir, publiqué, dice, ¿no? Sí, perdón. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá para afligirnos delante de nuestro Dios. Es decir, el objetivo del ayuno como tal es el hecho de afligir nuestra carne, de afligirnos a nosotros mismos. Es por eso que el ayuno se usaba en muchos casos como parte del luto en caso de la muerte de alguien. Así que tiene que ver mucho con afligir, no tiene nada que ver solamente con privarnos de comer. La palabra de aflicción, tenemos que recordar también de que va de la mano de la palabra cilicio. Sí. Cuando se demostraba el pesar, la aflicción, por supuesto, y por supuesto una práctica del Antiguo Testamento que aún se recuerda todavía en algunos pasajes del Nuevo Testamento. Sí, el problema está en que no entendemos muy bien qué es esto del silicio. Y la gente piensa que tal vez ese es un elemento químico, o es algún tipo de material extraño, o algún tipo de comida que se comía se consumía en el momento del ayuno, etcétera. En realidad el silicio es una especie de saco, es lo que comúnmente si algunas personas han visto los sacos, los quintales en los que traen el ají colorado, por ejemplo, en el mercado Rodríguez, en diferentes mercados, es un material sumamente áspero, incómodo y resistente. Este silicio era una tela que se usaba justamente de manera directa, en contacto directo con la piel. El objetivo era justamente afligirse, es decir, era no tener la comodidad, era buscar la incomodidad con ese tipo de tela. O sea, se la cubrían, ¿no es cierto? Se cubrían el cuerpo entero. Por ejemplo, en el área de Palestina se vestían completamente de silicio, porque era además de eso una tela bastante accesible, ¿no? Entonces se vestían de silicio. En el caso de los judíos se usaba en casos de aflicción. Se usaba a veces como una especie de faldón pequeño, más o menos como la falda escocesa, dentro de la vestimenta para justamente afligirse. Es más o menos casi como la vestimenta de Juan el Bautista. Juan el Bautista se distingue la vestimenta porque justamente la vestimenta de Juan el Bautista era pelo de camello, ¿no? El pelo del camello como tal es un pelo áspero. El único pelo fino y útil, si vale el término para ciertas artes, es el pelo del oído del camello, pero no tanto así el pelo del cuerpo como tal del camello. Pero tener ropa del pelo de camello era una ropa sumamente áspera. Es una forma en la que Juan el Bautista mostraba que vivía en constante humildad, en aflicción y en dominio de su carne, de su cuerpo como tal, en ese sentido. Así que el ayuno como tal es afligirse a sí mismo. ¿Puede implicar también algún pedido al Señor? Claro que sí, es decir, se puede ayunar clamando, solicitando algo al Señor. Pero pensemos qué es lo que estamos haciendo con el ayuno de hoy en día y veamos si realmente el ayuno de hoy en día, el ayuno que se está motivando, es un ayuno conforme a la palabra del Señor, si es que tiene algo que ver con lo que las Escrituras nos enseñan. Hoy en día los ayunos son eventos en primer lugar masivos, es decir, se llama ayuno a casi toda la iglesia. Y esta práctica es un error. ¿Por qué es un error? Porque en primer lugar los ayunos masivos
de acuerdo a las escrituras, son ayunos que eran por motivos generales y de importancia general del pueblo del Señor. Hoy en día hacemos ayunos generales por cualquier motivo, ¿no? Es decir, ayunamos porque tenemos que ayunar, el jueves nos toca ayunar y ayunamos, pero no tienen nada que ver en cuanto a algún motivo o algún objetivo específico de la iglesia del Señor. Hacer ayunos por ayunar simplemente porque está dentro de nuestro horario o dentro de nuestro cronograma es un gravísimo error. Hay iglesias que están motivando ayunos de varios días, casi tratando de comparar o de llegar al ayuno de 40 días del Señor. Y eso es bien delicado porque por causa de ayunos de este tipo es que tenemos en la iglesia bastantes hermanos con problemas de orden renal. Hacer ayunos sin consumo de líquido definitivamente daña los riñones, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ayunos. No es solamente una cuestión de motivación espiritual y decir, bueno, ya, hacemos un ayuno y punto, en absoluto. Y es más, los ayunos que hacemos hoy en día son ayunos que están bajo un criterio totalmente equivocado. Hacer ayunos para pedir comida, para pedir dinero, para pedir que el negocio mejore, ese tipo de cosas, más que todo son un ayuno equivocado en relación a lo que la palabra del Señor manda. Hay sectores en la iglesia evangélica partidarios de los ayunos con motivos doctrinales y otros sectores que no practican en la manera enfática el ayuno. Podríamos hablar de eso porque hay libros de famosos predicadores centroamericanos que le daban importancia al ayuno de varios días, cuanto más días mejor, y eso resultó a manera de una especie de dogma evangélico tradicional, y a manera de autoridad sobre cuando uno tiene que hacer ayuno. ¿Cómo aprendo qué es el ayuno? Pues tomamos el libro de tal o fulanito de tal, ¿no es cierto? Sí, este tipo de ayunos es sumamente peligroso y bastante aventurero, y obviamente en ignorancia, ¿no? Porque desconocen lo que dice la palabra del Señor respecto al ayuno, y desconocen un montón de aspectos y lo toman casi como una especie de, hay lugares donde hacen el ayuno casi como una especie de fiesta, así, cantando, cuando en realidad no tiene ninguna referencia en cuanto a la aflicción. Así, ¿qué hago haciendo un ayuno, cantando alabanzas, bailando, etcétera? Cuando en realidad tiene que ver con aflicción el ayuno como tal, ¿no? Pero vamos a seguir revisando más del contexto histórico de la palabra del Señor, en la palabra del Señor respecto al ayuno. En el mismo libro de Esdras que estábamos leyendo hace un poco, capítulo 8, versículo 21 al 23, notamos en el versículo 23 que se puede ayunar y hacer solicitud de algo al Señor. En este caso es algo sumamente importante porque están pidiendo primero volver en paz sin que sean atacados por los ladrones en el camino, sin que sean robados, sin que sean asaltados por los ladrones del camino, de la ruta hasta llegar a Jerusalén, para llegar con todo intacto, todo lo que pertenecía al templo de Jerusalén. Y dice 23, ayunamos pues y pedimos. ¿Notan? El ayuno y el pedido pueden venir de la mano, no hay ningún problema en cuanto a eso, a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Vámonos ahora al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 1 al 3. Nehemías capítulo 9 del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Otra vuelta mostrando una especie de duelo, aflicción realmente profunda. Recuerden que se echaban tierra encima, sobre todo por la cuestión de la muerte, ¿no? Es decir, por una cuestión de duelo. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Notemos que el ayuno como tal tiene que ver con afligir la carne, afligirnos a nosotros mismos, pero acercarnos al Señor. De nada no tiene ningún sentido afligirnos si lo que hacemos es simple y llanamente ni orar, no sabemos ni por qué estamos orando y oramos por orar nomás. Segundo, no confesamos nuestros pecados, porque debería ser un momento en el cual debemos de reconocer y de confesar y arrepentirnos de muchos pecados que hemos cometido, y reconocer también
el hecho de la necesidad de la lectura de la palabra. Notemos que en Nehemías se dedicaron un cuarto del día a la lectura de la ley del Señor. En las iglesias comúnmente lo que hacemos es ir y adorar en el mal sentido, ¿no? Recordemos que ya hemos tenido un programa referido al término adorar, y adorar no tiene nada que ver con cantar canciones lentas en la iglesia o románticas a Dios. Digo románticas porque son las canciones con un tempo bastante lento y no decimos absolutamente nada de la palabra del Señor, simplemente decimos lo mucho que le queremos y punto. No nos edificamos a nosotros mismos en cuanto a esto. Cuando, a pesar de que hay pastores que están tratando de justificar por qué adoran o alaban de esa manera, sin ningún tipo de sustento, simplemente haciendo un revinche, notemos que la palabra del Señor nos manda que adorar es obedecerle, pero entendiendo las Escrituras. Por eso habla de el orden, dice, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿Adoraron en qué sentido? ¿Adorar de decirle cosas bonitas? No, obedecieron lo que dice la ley de Dios. De seguro que presentaron sacrificios, de seguro que cantaron salmos, de seguro que hicieron un montón de cosas que tienen que ver con obedecer el rito que el Señor había ordenado en el Antiguo Testamento para obedecerle como pueblo. Y eso tiene que ver exclusivamente con la obediencia, no con cantar cosas bonitas a Dios. Así que hacer un ayuno y no tener contacto con la palabra del Señor es un gravísimo error. Muchos están ayunando por sabe Dios qué motivo y no por conocer la palabra del Señor, no por acercarse a Él, no por afligirse a sí mismos, sino simple y llanamente porque quieren compartir algún evento o alguna actividad eclesial. Debemos de aprovechar este tiempo del ayuno, de conocer más de la palabra del Señor, de confesar nuestros pecados, de obedecerle a Él, de acercarnos al Señor y rechazar lo que nuestra carne, nuestro cuerpo desea. Ese es el objetivo justamente del ayuno. Hoy en día mucha gente ayuna con la intención de hacer dieta. Por eso también el título del programa del día de hoy es ¿dieta o es huelga de hambre? Es decir, hay gente que va porque, bueno, estoy un poco pasadita de peso, entonces hoy voy a ayunar porque estoy pasadita de peso y de paso aprovecho para ir a la iglesia, pasarla bien con los hermanos y después compartir alguna cosa. Y ese es un gravísimo error. Es un gravísimo error porque no estamos yendo a hacer una dieta, no estamos ayunando por bajar de peso, no queremos, no se engañen pensando que van a matar dos pájaros con un tiro, es decir, van a adorar al Señor, obedecerle y de paso van a bajar de peso. Eso es absurdo. Eso es un insulto al Señor. El Señor no es tonto, el Señor conoce y lee, entiende, escucha los pensamientos de nuestro corazón. Así que si alguno de ustedes está tratando de hacer algún ayuno simplemente por tratar de bajar de peso, es un gravísimo error. Hay el otro lado también, el lado de la gente que hace ayuno como si fuera una exigencia que sí o sí Dios me va a escuchar porque estoy haciendo un ayuno. Y eso ya se llama huelga de hambre, eso no tiene nada que ver con un ayuno. Hacer huelga de hambre es un gravísimo error. Es como hacer huelga de brazos caídos, sin comer, sin nada absolutamente, y Dios me tiene que escuchar porque si no me escucha me quedo así hasta morir. Eso es absurdo. Tratar de hacer una huelga de hambre y camuflarlo como ayuno y obligar al Señor a que nos dé algo que ni siquiera la palabra del Señor nos motiva a que busquemos es un gravísimo error. Orar porque quiero una casa nueva, orar porque quiero un auto nuevo, orar... Son cosas que no tienen sentido. La palabra del Señor nos dice que debemos de buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás llegará por añadidura. No nos dice que busquemos primero las cosas de este mundo y las cosas del reino van a llegar por añadidura. Estamos dando un valor totalmente distinto. El primer lugar, la preeminencia tiene que estar con las cosas del Señor y las cosas de este mundo quedan para la última parte. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de objetivos. Recordemos que tanto Esdras como Nehemías eran ayunos justamente por acercarse al Señor. No era un ayuno por vivir cómodamente en algún lugar. Era justamente por obedecer al Señor, por restituir la ciudad de Jerusalén y la adoración y al Señor, el culto a Dios en Jerusalén. Y en el caso de Nehemías de la misma manera. Entonces no tiene que ver con propósitos mezquinos, personales o simplemente de algún tipo de propósito muy carnal en este caso, en absoluto. Un libro que no se encuentra en el canon judío es el libro de Esther. Y aunque nosotros lo hemos incluido al libro de Esther, pues vamos a leer el mismo. Dice así, Esther capítulo 4, versículo 3.
Esther capítulo 4, versículo 3. Y la palabra del Señor dice así: y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Es decir, había gente que dormía incluso sobre ceniza. Entonces, recordemos que el ayuno está relacionado, muy relacionado con la aflicción. En Proverbios nos enseña que en vez de buscar la casa de fiesta, el lugar de fiesta, debemos de buscar el lugar de luto. Es decir, en vez de buscar llegar a la iglesia, porque ahí cantamos unas alabanzas increíbles y me motiva, me levanta el ánimo, la recomendación de las Escrituras es totalmente distinta. Nos recomienda que busquemos lugares donde hay dolor y llanto. ¿Por qué? Porque justamente en el lugar de luto, de dolor, es cuando nosotros reflexionamos sobre nuestra vida. Hoy en día las iglesias son casi discotecas o karaokes, lugares donde uno llega y se anima de la nada porque estamos cantando algo sumamente emocionante, a lo que le llamamos alabanza, sin saber ni siquiera lo que significa el término alabanza, y salimos sumamente motivados. Y creyendo que el mundo es todo perfecto, haciendo uso de un término que había mencionado hace algunos programas, salimos idiotizados de la realidad y creemos que todo está bien. Hasta el día de hoy sigo viendo, y este comentario lo hago porque cada uno de los programas, hasta que pare el ataque de Israel contra Gaza, es oportuno recordarlo. La gente cristiana entre comillas, creen que lo que está haciendo Israel es plausible, es decir, es la mejor actitud que un Estado llamado, autodenominado Israel puede hacer contra la gente. Es decir, matan niños y nadie se inmuta, nadie es capaz de protestar, ni siquiera de hacer un ayuno o una oración por tanta gente que está muriendo, ya sea del lado israelita, sobre todo por el lado palestino, porque son miles los que están muriendo por cada judío que muere. Entonces, llegamos a un punto en el que desconocemos tanto de historia, tanto de las Escrituras, y nos creemos un montón de patrañas que creemos que el mundo está bien, y ese es un error. Cuando vivimos en tiempo de fiesta, creemos que todo está perfecto y no nos damos cuenta que probablemente ese segundo o al día siguiente nos vamos a despedir de esta vida y vamos a tener que rendir cuentas ante el Señor. Debemos de reconocer que el mejor lugar para estar es un lugar justamente de luto, un lugar donde nos hagan reflexionar sobre nuestra propia vida. Y ese es justamente el objetivo del ayuno. El ayuno está llamando a que la persona se aflija, encuentre un momento en el que reflexione y deje de lado las cosas de la carne para acercarse al Señor. Luto, ayuno, lloro y lamentación son los elementos, silicio y ceniza, por supuesto. Son los elementos que el Antiguo Testamento mencionan. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la ordenanza de Isaías respecto al ayuno? ¿Cuál es el significado de desatar ligaduras de impiedad, cargas de opresión y todo eso? Además, la pregunta que nace a cualquier oyente en este instante que quizá nos esté escuchando: ¿quiénes pueden y quiénes hacen ayuno? Hay personas que no son confesas, creyentes confesas, pero practican ayunos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Hay otras religiones en el mundo que practican ayuno. El ayuno cristiano, estamos en una dieta o huelga de hambre. El tema es sugerente. Y resulta algo interesante, hablando extra micrófonos de manera interna, acerca del concepto que muchos cristianos tienen, querido Alejandro, y muchas iglesias también. Por supuesto, nuestro afán no es atacar, sino directamente estamos procurando ver a través de las Escrituras lo que deberíamos hacer, debería ser, y lo que dice la palabra. Sí, pero que se sientan muchos atacados ya Sí, no es necesariamente responsabilidad nuestra. Por supuesto que no. Sin embargo, tenemos que ser hidalgos y reconocer, querido Alejandro, que hay una práctica muy popularizada en muchas congregaciones. Una de ellas es que quizás vamos a entender que el hermanito de tal iglesia tiene un carácter terrible, ¿no? Es el Pedrito, como le llaman, que sube hasta arriba y baja también, ¿no? Siempre hay un Pedro en cada congregación. Y el pastor le dice: Pedrito, tienes que ayunar por tu carácter. Entonces Pedrito se va al ayuno y empieza una serie de cosas, pero después termina su ayuno con victoria, con bendición, y entramos al ayuno con una actitud de pedir o una petición, una especie de oráculo mágico, ¿no? Donde: Señor, cambia mi carácter,
Ok, cambia mi carácter. He venido a tu casa, estoy en ayuno, voy a ofrendar porque a veces funciona con ofrendas según lo que se escucha. Sí, es verdad. Y también, ¿no? Entonces, todo es bueno para ganar más rédito. Exacto. Entonces, y también estamos en disciplina, ¿no? Pedrito está en disciplina en la congregación. Entonces, lo que menos hace Pedrito es una tipología del cristiano que quiere hacer eso y que quiere ayunar, pero Pedrito hace todo menos la aflicción y va al ayuno sin el elemento principal, el cual es la actitud del corazón. Vamos con todo tipo de expectativas al ayuno. Vamos con la actitud de orar, de llorar, de gritar y no sé tanta cosa más, pero la actitud de afligir su vida no está en él. Y de ahí nace la segunda pregunta: ¿quiénes deberían ayunar? Entramos con eso en tema. Bien, en primer lugar debemos recordar que este contexto histórico que acabamos de leer sobre el ayuno son contextos netamente masivos, es decir, era del todo el pueblo de Israel. ¿Significa que debemos de ayunar todo el tiempo juntos, de manera masiva, toda la iglesia? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el ayuno se entendía como una actividad o una actitud hacia el Señor, pero de manera netamente personal. Es por eso que es importante leer lo que el Señor Jesús nos recomienda de cómo se debiera de hacer el ayuno. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Y la palabra del Señor dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, antes de explicar el versículo debo de corregir algo que está mal traducido y que lamentablemente lo han puesto no sé por qué motivos y perjudica bastante en el entendimiento de la palabra de Dios. En el versículo 18 el término o la frase en público, la parte final del versículo 18 que dice en público, no existe en el texto original. No existe y es netamente espurio pensar en que existe este término o estos términos en las escrituras, porque está motivando a que la gente haga las cosas en secreto para ser vistos por el Señor, y pedir ser recompensado en público es simple y llanamente porque estoy buscando el reconocimiento de la gente, y eso no es el objetivo. Si tuviera ese término en las escrituras sería una contradicción flagrante del Señor Jesús, y eso no existe. Es más, en el texto no está. No sé por qué aparecen los textos en las traducciones como en la Reina Valera 60 y en otras versiones más, pero es sumamente perjudicial. Yo le he puesto una línea sobre el texto en público porque el objetivo es netamente íntimo para con el Señor. Ser recompensado con el Señor en este mundo no, sino en su reino. Todo lo que hacemos lo hacemos para justamente ser bendecidos en el reino del Señor. Ese es el propósito. Entendiendo esto, notemos que la explicación del Señor Jesús es netamente en singular, es decir, no está hablando a una cuestión de que la gente haga este tipo de actividad, sino es una cuestión netamente personal, a tal punto que tiene que ser en secreto, no una cuestión masiva. Así que hacemos haciendo ayunos en la iglesia y anunciando a los 4 vientos que vamos a hacer ayunos. Incluso hay iglesias que tienen en su letrero de la puerta, hacemos ayunos los miércoles y los jueves. Si han entendido el término secreto como tal, van a borrar ese tipo de anuncios. ¿Por qué? Porque justamente el ayuno tiene que ver con la intimidad que tenemos con el Señor, porque queremos ser vistos por Él. La gente hoy en día va a hacer ayuno solamente falta que vayan en pijama, van con buzo, con short, las caras por poco y destruidas, las mujeres ni se maquillan, ni se arreglan, pero cuando nosotros tienen que ir a otra reunión, pues van súper arregladas. Como para decir, miren, estoy ayunando, miren, me estoy afligiendo, miren cómo sufro en este tiempo de ayuno. Y ese es un gravísimo error, porque estamos motivando a la gente a convertirnos nos están motivando a volvernos hipócritas. Gente que aparenta cosas para agradar al mundo o a mi iglesia. Hoy en día, la mayor parte de los levantamanos, de los que cantan levantando las manos, se botan al piso, vibran como celulares en el piso mientras están cantando, son justamente la gente que está en primera fila.
La pregunta es por qué ellos en primera fila tienen que actuar de esa manera. Probablemente porque en el corazón no hay una actitud de reverencia y de amor para con Dios de manera sincera. Simple y llanamente quieren aparentar que tienen gran unción o intimidad con el Señor justamente adelante para que todos los que están atrás queden impactados. Ese es un absurdo. Hay gente que cree que porque se está botando al piso y falta solamente que boten espuma, realmente tienen la unción y han sido tocados por Dios, y eso es absurdo. La intimidad con el Señor está en secreto. Yo no voy a demostrar en público cómo es que yo adoro, cómo es que yo oro, cómo es que yo ayuno, cómo es que yo leo la palabra del Señor, porque no es de mi interés. A mí, personalmente, no me importa que la gente sepa si yo oro o no oro, si ayuno o no ayuno, si leo las Escrituras o no, porque no voy a recibir recompensa de parte de la gente. El objetivo de ayunar tiene que ver con mi intimidad con Dios, porque quiero que Él vea mi corazón. Hoy en día oramos, es mucho más fácil orar en público que orar en el cuarto en secreto, con puerta cerrada, ¿no? Es más fácil levantar las manos y lanzar oraciones mediocres. Digo mediocres porque ni siquiera recuerdan lo que el Señor dice. Repiten oraciones como grabadoras. Agradecen por los pajaritos, las mariposas, los gusanitos, las hormiguitas que están, el sol que ha brillado hoy día maravillosamente, pero en el fondo no hay un acto de intimidad y de secreto para con Dios. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un matrimonio tiene algo importante que tratar, lo tratan en privado. Una pareja que trata sus problemas en público es una pareja disfuncional, no es una pareja que tenga las cosas claras. Pero una pareja que se ama, justamente comparte las cosas más íntimas y las que más hermosas son dentro de la relación en privado. Yo no tengo por qué poner en el Facebook, amorcito, cuánto te amo, porque con eso estoy diciendo que más bien tengo problemas en mi relación de matrimonio. No soy capaz de decir esto en privado. Hoy en día estamos viviendo de esa manera en la que todos mostramos nuestra supuesta manera correcta de vivir en público porque tenemos internet. Cuando en realidad la intimidad con Dios no tiene nada que ver con el hecho de andar publicando oraciones por el Facebook. Oh Señor, gracias por el maravilloso día de hoy. Pero ora en secreto. ¿Qué tiene la gente que enterarse respecto a tu oración? Si quieres hacer conocer de Dios a la gente, pues predica de manera directa. No tenemos por qué estar aparentando cosas. Y eso tiene que ver con el ayuno. El ayuno es un acto netamente secreto, a no ser que sea pero tan necesario y sea algo con un motivo o una razón general del pueblo del Señor, como los ejemplos que hemos dado del Antiguo Testamento. Convendría explicar un poquito para muchos cristianos que están empezando también este asunto, Alejandro, ¿cómo entendemos la palabra austeros? Austeros se refiere, vamos a ir explicando el versículo, dice, cuando ayunéis no seáis austeros. Austeros se refiere al hecho de no arreglarte, vestirte de manera pobre, no ponerte ni perfume, en pocas palabras salir con tus cabellos para tu lagaña, falta que solamente salgas con tu pijama o algún trapo que has encontrado por ahí para demostrar que realmente estás sufriendo increíblemente, y ese no es el propósito justamente del ayuno. No es el hecho de mostrarte cuán destrozado estás por el ayuno que estás llevando, en absoluto. Es más, en el momento que uno está ayunando, ni siquiera debiera de enterarse nuestra propia familia que estamos ayunando. Yo sé que es difícil, porque obviamente tenemos que almorzar con ellos, pero me refiero a parientes que no viven necesariamente con nosotros, no tienen por qué enterarse o percatarse siquiera de algún tipo de aflicción que estamos pasando. No puede ser que alguien nos encuentre en la calle y nos diga, te noto triste, ¿estás bien? Te noto demacrado. ¿Para qué? Para decir, es que estoy ayunando. Ese tipo de actitudes solamente lo que traen es endurecer el corazón y hacer a la gente, un grupo de gente hipócrita. Cuando estamos en grupo y cuando oramos en grupo sí somos sumamente santos, pero cuando salimos de nuestra reunión mentimos como todo ser humano de este mundo, y eso es un gravísimo error. Luego dice, cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros y ponen cara triste, demacrada, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Cuando estén frente al Señor y digan, Señor, ¿te acuerdas que yo ayunaba? El Señor te va a decir, pero tú ayunabas para que la gente te vea, ¿no es cierto? Sí, pues la gente ya te ha visto. Conmigo no tienes absolutamente nada.
Así que tengan mucho cuidado de estar ayunando por aparentar ante la gente, porque ya han recibido ustedes su recompensa. Ante Dios no tienen absolutamente nada que pedir. 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, que es una forma de decir, perfúmate, arréglate bien y lava tu rostro. ¿Por qué tienen que salir con la cara destrozada, con la saliva de la noche anterior, como que realmente están sufriendo o ha pasado una mala noche? Absurdo. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, no mostrar a los hombres que ayunas. Repito, para todos aquellos que hacen ayunos masivos y no saben lo que están haciendo. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Buscamos la recompensa del Señor en su reino, en secreto, no para aparentar. Hoy en día compramos un auto último modelo y atrás le ponemos un sticker que dice bendición de Dios, como para decir, miren, me está recompensando en público, yo soy tan buen cristiano. Totalmente hipócrita, totalmente hipócrita. Es importante entonces entender esto. El ayuno recomendado por el Señor Jesús es un ayuno en secreto, porque el objetivo es justamente que nuestro Señor vea la disposición de nuestro corazón ante Él. Y a tu pregunta respecto al ejemplo de Pedrito, que ayunemos para cambiar el carácter y no leemos las escrituras, no oramos, no tenemos nuestro tiempo en secreto con el Señor, pues no vamos a cambiar absolutamente nada. Lo único que vamos a hacer es aparentar algún tipo de supuesto cambio hasta que algo aparezca y mostremos el lobo o el pitbull que llevamos por dentro. En realidad, una persona tiene que ser como tiene que ser y notar que de mi carácter no se parece al Señor Jesús. El Señor Jesús hablaba claro, pues tengo que hablar claro. El Señor Jesús se sujetaba a las Escrituras, pues me sujeto a las Escrituras. El Señor Jesús oraba, hacía todo esto, y aprender a parecernos, a imitar al Señor Jesús. Las Escrituras, lo que dice Pablo es que Él imita al Señor Jesús. Mucha gente, he escuchado prédicas de gente que no tiene ni idea de la palabra de Dios, que cuando en 1 Corintios Pablo dice que le imitemos a Él como Él imita a Cristo, dice, no, Pablo dice eso porque Él era un apóstol, nosotros no podemos ser como el Señor Jesús, no podemos decir imítenme a mí. La respuesta es, Pablo no quería que le imitemos a Él. Pablo lo que quería era que hagamos exactamente lo que Él hace. ¿Qué es lo que Él hacía? Imitar a Cristo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para imitar a Pablo? Mirar a Cristo e imitar a Cristo también. El objetivo es, miren a Cristo, fíjense bien cómo Él actúa y actúen de la misma manera, piensen de la misma manera y luchen por vivir conforme a Él. Esa es la manera de vivir. No va a haber persona que cambie su carácter mientras siga siendo un ignorante de la palabra de Dios, porque no hay agua que entre a su vida que sea capaz de limpiar el pésimo carácter que cada uno de nosotros ostentamos, como si fuera realmente fantabuloso manejarse de esa manera dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vamos a ayunar, ayunemos en secreto solamente para que el Señor nos vea. Aparentemente es la receta exacta bíblica del ayuno. Sin embargo, se escucha voces de ayunos donde tú tienes que estar encerrado en tu cuarto. Tienes que estar todo el día sin salir de tu casa. Tienes que estar en ayuno, por supuesto, y pedir la respuesta o lo que has pedido a Dios. ¿Qué pasa con las personas que trabajan no 24 horas, sino quizás las 12, 14 o 18 horas al día? Realmente tienen horarios increíbles, pero en su corazón hay la necesidad de orar. Esto nos abre las puertas a un abanico de posibilidades de no hacer un ayuno, como dice acá, que tenemos que demostrar que ayunamos, sino más bien el desafío es el ayuno verdadero, donde nadie tiene que darse cuenta que estás ayunando, aún en tu trabajo. Exacto. Si realmente el ayuno se tuviera que hacer en secreto, encerrado en tu cuarto, el Señor no tendría por qué recomendarnos que nos lavemos la cara y no mostremos a la gente que estamos ayunando. Es decir, el Señor prevé que alguien va a ayunar incluso en un día de trabajo. La idea es justamente no aparentar ante la gente. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el hecho de el ayuno en el sentido de no comer nada ni beber nada, porque una vez más tenemos gente en el país y en muchos otros lugares que tienen problemas en cuanto al ámbito renal, al aspecto renal, mejor dicho. Y un ayuno puede justamente activar algún tipo de problema de insuficiencia renal como tal. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es nomás ayunar por ayunar y punto. Y ayunar tiene que ver
con algo mucho más profundo. No es solamente matarse de hambre, porque matarse de hambre lo hace cualquiera, lo hace por algún tipo de protesta, eso es una huelga de hambre. El ayuno como tal, cuando entendamos qué es el ayuno como tal, la gente realmente va a poder ayunar incluso comiendo. Cuando terminemos esto, muchos de ustedes van a decir, ¿cómo puedo ayunar comiendo? Esperen a que terminemos el programa y ustedes de seguro que van a entender que el ayuno como tal había llegado mucho más allá de lo que nosotros teníamos en mente. Si ustedes ayunan, mi recomendación personal es por lo menos ayunen con un vaso de agua, porque el objetivo no es tampoco terminar en el hospital. Vamos a leer un versículo del Evangelio de Lucas, donde nos da una muestra del error que uno comete al hacer ayunos sin tener el corazón entregado al Señor, en el sentido de obedecer a nuestro Dios respecto a la palabra. Vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Lucas capítulo 18, versículo 9 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Noten que el fariseo habla de su ayuno, de que diezma, de que no es como la otra gente que es mala, etcétera, etcétera. Y es más, ayuna de pie, mirando al cielo y sumamente seguro de que está haciendo lo que es correcto. La gente hoy en día está haciendo este tipo de ayunos y de oraciones. Oraciones donde agradecen: gracias Señor porque realmente tú me has dado esto, me has dado una casa. Y lo peor de todo es que el micrófono está abierto para todos. En las iglesias, en muchas iglesias están abiertos los micrófonos para todos. Usted, hermana, yo agradezco a Dios por mi casa, mi auto, Cuando ahí a metros tenemos hermanos que tienen 5 bolivianos para subsistir esa semana y son los 5 pesos que nosotros le pedimos, porque si no diezman están robando a Dios. Conozco N casos de gente que no teniendo un solo peso en el bolsillo asistió a uno de estos cultos, mega cultos, y salió más que bolsiqueado que pasar por la Buenos Aires a partir de las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque justamente encuentran en esos lugares que lo que les interesa es lo que llevas en el bolsillo, no lo que ocurre en tu corazón, no lo que ocurre en tu vida. Justamente el objetivo es ayunen, pero ayunen con humildad, mientras el corazón de cada uno de nosotros no sea humillado ante Él, en privado, no en público. No queremos aparentar ante la gente. Hoy en día mostramos que somos grandes ovejitas del Señor, sumamente tiernos, nos tratamos con tanto amor, hermanito, hermanita, pero en el fondo somos hipócritas porque ni siquiera nos acordamos de aquel que está enfermo o no ha venido el anterior domingo. No nos acordamos de aquel que no tiene un trabajo. No pensamos en aquel que no tiene ni un peso para sostener a su familia y de paso nosotros le pedimos las ofrendas y hacemos salir filas enteras obligatoriamente y cerramos hasta las puertas para que ofrenden, si no, no salen. O hacemos nuestro famoso subasta de periódicos, de trocitos de madera, que si tocas esto, te compras esto, realmente Dios te va a sanar. Todo este tipo de patrañas, hermanos, es un robo. Nosotros lo que debemos de hacer es no engañar a la gente, sobre todo no vamos a poder engañarle a Dios. Hagamos las cosas en secreto y en privado para Él, solamente para Él. Y cuando digo Él, no estoy hablando del pastor, estoy hablando de Dios, de nuestro Señor. Tenemos una pregunta que nos envían al celular, habíamos habilitado y bueno, se nos fue también el contacto. El 606-16, ahí estamos el número, ¿no? Tengo una duda, pastor, dice: ¿es necesario ayunar hoy en día respecto a la escritura en Lucas 5, 34, 35, la cual me remito a leerlo en instantes si gustas? Dice la palabra en el libro de Lucas 5, 34, 35:
Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, verso 34, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Verso 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces aquellos días ayunarán. Sí. Primero que esta recomendación del Señor Jesús se refiere justamente al día de la muerte del Señor. Es decir, no era correcto ayunar porque tenían al Señor Jesús ahí presente, al novio de la novia. ¿Cuál era la novia? Era toda la iglesia. Cuando decimos toda la iglesia estamos hablando de todos aquellos judíos o gentiles que creen en el Señor Jesús. Así que mientras estaba el novio era difícil que se pueda ayunar porque es un momento más bien de fiesta, es un momento de gozo. La referencia que el Señor hace es justamente a la llegada del novio. Si ustedes recuerdan, hay parábolas, por ejemplo la parábola de las vírgenes que tienen las lámparas, que están esperando al novio. El centro del matrimonio como tal en el ámbito judío residía en torno o giraba en torno al novio, no como ahora. Hoy en día el novio está parado media hora esperando a que la novia llegue y todos aplauden cuando la novia entre. Si hiciéramos las cosas conforme a las escrituras, el novio tendría que ser el principal en el momento de la boda. Y eso es lo que muestran las escrituras. Así era en la cultura judía, así lo refleja también en la palabra del Señor referido al Señor Jesús y a su iglesia. No es que el Señor va a estar parado en el cielo esperando a que la novia entre, no, en absoluto. Más bien nosotros vamos a estar esperando la llegada de nuestro Señor, y es lo que estamos haciendo ahora. Justamente ahora la iglesia se está vistiendo y arreglando de tal manera para la llegada del novio, que es la parte más importante. Entonces no era oportuno ayunar como lo hacían los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista en ese tiempo, cuando estaba el Señor Jesús. La pregunta es, ¿ahora en adelante podemos ayunar? Los apóstoles tenían que ayunar referido al luto que iban a sufrir por la muerte del Señor Jesús. De eso está hablando el Señor Jesús en Lucas 5. Después de la resurrección del Señor Jesús, ¿es correcto ayunar? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque aún nosotros podemos tener momentos tal vez de aflicción o de problemas o de algo que quisiéramos pedirle al Señor que Él haga por nosotros, que Él nos escuche algún tipo de clamor. Entonces, ayunar no hay ningún problema en cuanto a eso. Podemos hacerlo todavía, porque hay cosas que pedir al Señor y es correcto. En cuanto a nuestros referentes o nuestros contextos que hemos revisado, notemos que el Señor en Lucas habla también del ayuno. Tanto a los judíos les corrige este tipo de ayuno como también para los apóstoles. Si no, los apóstoles no tendrían por qué haber ayunado después de la muerte o en el momento de la muerte del Señor Jesús, y serían los únicos que hubiesen podido ayunar. ¿Se puede ayunar? Claro que sí, todos los cristianos podemos hacerlo. Pero ante todo este tipo de cosas que acabamos de leer, de versículos que acabamos de ver, hay algo que no hemos tocado hasta ahora y que es importante hacerlo con mucho cuidado, con mucho detalle, porque nos va a dar justamente el referente de lo que debe de ser el ayuno como tal. Y es justamente el capítulo 58 del libro de Isaías. Isaías 58. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor para entender justamente lo que significa el verdadero ayuno. Vamos a ir, recuerden que el capítulo es largo, así que vamos a ir con mucha calma para revisar cada aspecto de lo que nos dice el profeta, guiado por el Espíritu del Señor Jesús, a decirnos todo este tipo de enseñanzas. Versículo 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esa es la labor de todo profeta. En ningún momento el profeta tiene que ver con decir cosas del futuro, eso lo dicen los adivinos. Algunas cosas que el Señor nos pueda dar a entender de cosas del futuro, sí, pero siempre conforme a las escrituras. Y es más, dudo que ahora haya muchas cosas que nos tenga que decir del futuro del Señor, porque todo ya está escrito. Entonces no hay más información que añadir al respecto. Y dice así, versículo 1, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Y eso es lo que está pasando hoy en día. La gente ayuna como si viviera correctamente. Ayunan como si no mintieran. Ayunan como si no le hubiesen robado el sueldo a un hermano que le estamos haciendo trabajar en nuestra empresa. Ayunan como si fueran gente justa que ayuda al pobre, al humilde, al extranjero que está acá. Ayunan como si realmente no fornicaran,
ayunan como si no adulteraran, ayunan como si no robaran, y cuando digo robar no me refiero al que sale en la calle con una máscara en la cara y un cuchillo para robar. Hoy en día nos están robando con cuellos blancos, es decir, gente que nos dice un montón de mentiras desde el púlpito, pero sí nos exigen diezmos y ofrendas. Mientras ellos no prediquen lo que dice la palabra del Señor, por más que hagan lo que hagan, sigue siendo un robo. Interesante la forma en la cual estamos llevando adelante la interpretación y el tema del día de hoy. El ayuno es una dieta o una huelga de hambre. Más aún todavía, ¿con qué condiciones, en qué condiciones y para qué el ayuno que dice la palabra? Estamos en el capítulo 58 de Isaías. Tenemos que indagar un poquito más acerca de este asunto. ¿Cuál debería ser la posición de aquella persona que va a entrar en ayuno? ¿Será que quiere pedir algo o será que ya está afligido de algo? Hoy hablando acerca del ayuno cristiano, una dieta o huelga de hambre. A algunos les resulta gravoso este término de huelga de hambre, pero quizá lo estamos haciendo así. Ahora bien, querido Alejandro, no todos los cristianos tienen una actitud negativa hacia el ayuno. Más bien, hay cristianos que están buscando la oportunidad y entendemos mal el ayuno, ¿no? De pronto no tenemos dinero en la casa, estamos en alguna dificultad y ayunaremos. De pronto hay alguna eventualidad fuera de nuestro control y alguien sale con la palabra, ¿por qué no ayunas? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál debería ser la razón bíblica para ayunar? No está mal ninguno de los motivos de ayuno que acabas de mencionar, porque tiene que ver justamente con algo que sale de nuestro control y que solamente Dios puede manejarlo. Es decir, clamamos a Él en ese sentido, nos afligimos para que el Señor pueda ver los motivos por los cuales estamos clamando a Él. Entonces, en realidad, los motivos pueden ser varios. Lo que sí hay que tener cuidado es que el propósito sea algo sincero y conforme a la palabra del Señor. Si alguien se siente sinceramente afligido porque quiere un auto nuevo, último modelo, primero el concepto está equivocado. Segundo, no conoce lo que dice las Escrituras, porque las Escrituras no nos piden que nosotros estemos clamando al Señor por cuestiones banales, sino por cosas mucho más profundas, o que no podamos controlar y que sean de aflicción para nosotros, o sean de algo que necesitamos para con el Señor. Podríamos hacer una diferencia, ¿no? O explicar la aflicción del alma o la aflicción del espíritu. La aflicción del alma es la emoción donde dice, no tengo esto, no tengo el otro. Pero quizás sea una necesidad superflua, material, no espiritual. Lo llamamos también aflicción. Bueno, es un punto que en algún momento tal vez vamos a tratar, pero referido a esto del alma, del espíritu y del cuerpo, ¿no? Bajo la mentalidad griega se puede hacer el uso del término alma y del espíritu simultáneamente, pero bajo el contexto del Antiguo Testamento en cuanto al hebreo, solamente estamos hablando de espíritu. Es decir, para aquellos que son tricotomistas, que piensan que estamos formados por tres partes, es un gravísimo error. En realidad no han entendido las Escrituras y tampoco conocen el contexto cultural tanto del hebreo como tampoco del griego. Así que si pensamos en el alma como cuestiones sentimentales, pues fantástico, podemos usar el término alma referido a eso, porque así se entiende también en el griego. Pero el hombre está conformado por dos cosas nada más, por espíritu y cuerpo, más nada. Y eso es importante revisar Génesis. Cuando en Génesis el Señor crea al hombre, dice que le dio un aliento de vida. No dice que le puso una tercera cosa. Hizo el cuerpo y le puso aliento de vida, que es el espíritu, más nada. Y aquellos que quieren defender la posición tricotomista, demuestren en Génesis que hay alguna tercera cosa que Dios le puso al hombre que no hay. Entonces, bien, revisando justamente el hecho del propósito, la idea es que no sea un propósito netamente carnal, es decir, que no sea mi gusto, que no sea algo que a mí se me ha ocurrido porque me parece bueno para mí y nada más. El objetivo tiene que ver con, entiendo lo que dice la palabra del Señor y lo que el Señor me motiva que debo de buscar. Si entiendo lo que las Escrituras, sé que debo de buscar primero su reino, entender su palabra, hacer lo que es justo ante Él, que es lo más importante.
Y dentro de todo esto, si tenemos la aflicción de que algún familiar está pasando por algún momento crítico en cuanto a su salud, nosotros no podemos hacer absolutamente nada al respecto. El único que puede intervenir en ese ámbito es solamente Dios. Ahí también podemos ayunar, pero es una cuestión que no es egoísta, no es algo carnal, no es la miseria que llevamos dentro reflejada en un ayuno, en absoluto. Tiene que ver con un propósito sincero, honesto y entendido conforme a la palabra de Dios para clamar y ayunar al Señor, haciendo justamente esto del ayuno. Revisemos aún más lo que dice Isaías y vamos a notar que vamos a ir despejando muchas más dudas. Dice así, versículo 2: ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia. De nada sirve, amado hermano, de nada sirve, señor pastor, que usted busque al Señor con ayunos si su vida no refleja que usted está haciendo lo que es correcto. Se conocen, se ha escuchado, conozco personalmente casos de gente que dice que es cristiana y lo que hace es explotar a sus empleados para justamente dar su diezmo. Es decir, paga su diezmo a partir a costillas de sus empleados. Hay otros que dicen que son cristianos y justamente se aprovechan del jefe, es decir, llegan tarde, hacen un pésimo trabajo. Claro, como el jefe es cristiano, entonces puedo hacer lo que quiera. Y ese tipo de actitudes totalmente injustas las está mirando el Señor. No puede ser que tú tengas una actitud de ayuno ante el Señor y quieras ser escuchado por Él cuando tu corazón está lleno de actitudes o de pasiones carnales, amor por el dinero, ni siquiera entiendes la palabra del Señor. Yo ya he hecho un buen dato, o he tomado nota de varios prédicas que se transmiten por diferentes radios, y no son otra cosa que plagios de revistas, plagios de libros de terceros, plagios que ellos tienen acceso porque están escritos en inglés y no llegan aquí a Bolivia, y nos toman por tontos porque simple y llanamente leen sus plagios, es decir, plagian textos y dan enseñanzas que ni ellos entienden y hablan de cosas que ni les consta. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con injusticia, tienen que ver con actuar de manera deshonesta, como si Dios no estuviese mirando ese tipo de cosas. Y continúa el versículo y dice: como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Es decir, nunca han dejado de actuar correctamente ante Dios. No clamen de esa manera. Por eso les daba el referente histórico para decirles, el ayuno tendría que ser el momento en el que ustedes se acercan a las Escrituras, se arrepienten de sus pecados y reconocen sus pecados. Mucha gente hoy en día, porque tiene parientes que son teólogos, usan el nombre del pariente como si por ser parientes de alguien ellos ya tuvieran el conocimiento o la unción por ósmosis de algo de la palabra del Señor, y eso es absurdo. Versículo 3, continuamos con el final del 2, la parte final del versículo 2. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, quieren que Dios juzgue correctamente sobre su vida o su problema con otra persona cuando ellos también son injustos. Versículo 3, dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y de paso protestamos contra Dios. ¿Por qué a mí, Señor, me está pasando esto? ¿Por qué? Si yo ayuno, diezmos, ¿por qué? Pero revisa tu corazón si realmente estás haciendo lo que es correcto. Revisa si realmente entiendes la palabra del Señor o simplemente eres un seguidor de otro hombre. Un hombre que se para detrás de un púlpito a quien tú consideras casi tu papa. Si nosotros criticamos a la Iglesia Católica porque tienen un papa, en las iglesias evangélicas estamos haciendo exactamente lo mismo, porque es palabra santa e irrefutable lo que nos dice el pastor. Y eso es absurdo. La idea es, la palabra del Señor es la autoridad definitiva en cosas del Señor. Así que tenemos que ser bastante celosos de esto. Y continúa, dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Eso es justamente lo que debemos de denunciar. Quien quiera hacer un ayuno buscando sus propios intereses, cosas sumamente egoístas, ya sea que quieres bajar de peso, ya sea que quieres tener más dinero, ya sea que quieres ser escuchado por cualquier otro motivo, ya sea que quieres ir a aparentar que eres un muy buen cristiano, todo ese tipo de cosas son solamente paja, que ante los ojos de Dios no tienen ningún sentido ni valor. 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, porque quieren ir a debatir, quieren ir a discutir con otras personas, para eso ayunan, porque quieren ganar una batalla contra otro en cuanto a la razón, y eso es absurdo. Continúa y dice: y para herir con el puño inicuamente, porque quieres ir a contender contra alguien.
tengan mucho cuidado que en su corazón no haya ninguno de estos propósitos para ayunar, que sería un gravísimo error. La pregunta sale justamente por la circunstancia en la cual estamos leyendo esta escritura. Usted ha escuchado en su congregación, estoy seguro que usted sí lo ha hecho, este comentario entre el pastor y la persona afectada. Pastor, estoy entrando a un juicio en el juzgado, ¿no? ¿Ayuno? ¿O yo usted? ¿Ayuno conmigo? ¿Cómo hago? ¿Para qué hago? Pastor, me estoy por divorciar, o mi marido me engaña, ¿no? Ayuna mucho, algo está fallando contigo, hermana. Pastor, mi novia me dejó, mi chica me dejó. Tengo que ayunar, ¿cuánto? 3 días, 5 días, 7 días. Es jocoso. Pero para cada imposible, entre comillas, Alejandro, está la respuesta del ayuno por respuesta automática, no por un análisis ni el escudriñar nuestro propio corazón. Es que creen que es casi un método mágico. Creen que pueden doblar la mano del Señor simplemente porque están ayunando. Y es casi como el último recurso que la gente está usando. Por eso hacía la comparación en el título de dieta o huelga de hambre. Es decir, realmente quiero buscar mis propios propósitos, mis propios intereses con el ayuno, porque uno hace una dieta porque quiere verse bien. O estoy haciendo una huelga de hambre porque quiero obligarle a Dios que me haga caso. En el fondo, los títulos, por si acaso, no tienen nada que ver con querer provocar solamente una sonrisa en el rostro de nuestros oyentes. Tiene que ver con una crítica profunda, y es una forma de sintetizar todo lo que vamos a hablar en el programa. Entonces, es eso. ¿Realmente queremos obligarle a Dios a partir de este ayuno, que en este caso se convertiría en huelga de hambre? ¿Queremos doblar la mano de Dios para que nos escuche, para que nos haga caso en algo? La respuesta es no. El objetivo tiene que ver con rechazaré primero lo que me gusta a mí, reconoceré mis pecados ante el Señor, entenderé la palabra de Dios para que realmente comprenda que lo que estoy haciendo y lo que estoy pidiendo es conforme al corazón de Dios. El ayuno tendría que ser un momento en el que reflexionemos si nuestra actitud está bien o no, si lo que yo creo en cuanto a la palabra es correcto o no. Hoy en día consideramos que la iglesia anda bien porque tenemos una comunidad, una celulita por ahí donde nos reunimos, nos abrazamos y nos besamos todos y somos felices. Hoy en día el parámetro de ser un buen cristiano tiene que ver con el nivel de felicidad que tenemos, y eso es absurdo. Conforme a las Escrituras, un cristiano es cristiano porque es feliz a pesar de las desgracias que esté pasando. Un cristiano es cristiano porque las desgracias le hacen crecer. Un cristiano es cristiano porque gracias a una desgracia somos salvos, la muerte de nuestro Señor Jesús. Así que ese es el propósito, el hecho de entender los motivos, los propósitos, la palabra del Señor Jesús para vivir conforme a Él. Me quedo con el verso número 5. Es tal el ayuno que escogí, que de día aflige el hombre su alma. Esa alma, el término alma, y que el hombre aflige a su alma, es justamente el propósito principal. Sí, recordemos que el término alma en hebreo se refiere a justamente la totalidad de un ser humano, es decir, tanto el cuerpo como su espíritu, en ese sentido. O en algunos casos, dependiendo del contexto, se refiere exclusivamente al espíritu como tal. Pero vamos a terminar el 4 para entrar al 5 y explicar todo con su contexto. Dice: no ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a leer todo el 4. Dice: he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunen por motivos y propósitos personales si quieren ser oídos por el Señor. ¿Es este el ayuno que yo escogí?, dice el Señor. La respuesta es no. ¿Que de día aflige el hombre su alma? Esto es exactamente lo que el Señor está rechazando. ¿De qué sirve que un hombre se aflija? Es decir, en el sentido de ponerse cilicio, no comer, dormir sobre ceniza. ¿De qué sirve esto si el Señor no le interesa cuánto sufres tú? Vamos a revisar cuál es el ayuno que el Señor está buscando. Fíjense bien que la pregunta es netamente retórica. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? La respuesta es no. Si entienden por ayuno solamente el hecho de torturarse matándose de hambre, están perdiendo el tiempo, pero lo único que están haciendo es una huelga de hambre. No están haciendo absolutamente nada para con Dios. Fíjense bien lo que el Señor pide. Versículo 6. El ayuno que yo escogí, ¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad? ¿Qué se entiende por ligaduras de impiedad? Cuando hablamos de ligaduras de impiedad estamos hablando de hechos que se hacen constantemente
cosas injustas, cosas impías que se hacen en la sociedad, en nuestro trabajo, en cualquier otro lugar, y que nadie dice nada. Es justamente lo que estábamos denunciando en hace unos 2 programas. Toda la masacre, el genocidio que se está cometiendo en Palestina, se tiene que denunciar. Como cristianos no podemos quedarnos callados porque nos hacemos cómplices de esas muertes. Si nos quedamos callados, somos meros cómplices, somos unos hipócritas que asistimos a la iglesia y no nos importa la muerte de miles de niños, ni de mujeres, ni de ancianos, en una guerra que es totalmente injusta y netamente materialista, con propósitos y objetivos, obviamente, se podría decir, con razones ocultas, religiosas, por parte del Estado sionista. Pero si nosotros no desatamos esas ligaduras de impiedad, nosotros no estamos ayunando. La forma correcta de ayunar, hermanos, no es matarte de hambre y matarte de sed. El propósito del ayuno es negarle a tu cuerpo todo aquello de lo que se alimenta. Te alimentas de lindas novelitas, de chismes, de mentiras, te alimentas de codicia, de pornografía, te alimentas de basura en general porque le gusta tu carne. De eso, negate. De eso prohibile a tu cuerpo. Ese es el objetivo de ayunar. Fíjense bien que acá no habla el Señor de matarte de hambre. Está hablando justamente de que el verdadero ayuno debe de ser negarle todo aquello que le gusta a tu carne. ¿No te gusta sentarte a leer las Escrituras? Pues ahora hazlo. Negale a tu cuerpo el tiempo de ocio en tu carne, de hacer cualquier otro tipo de cosa en vez de leer la palabra del Señor. Y continúa, dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, es eso. Si ustedes saben de alguna injusticia en su trabajo contra otra persona que es justa, que no está haciendo nada indebido, debiéramos ser las primeras personas en protestar al respecto. Hoy en día, por cuidar nuestro puesto de trabajo, nos quedamos callados y dejamos que la injusticia siga creciendo. Continúa. Soltar las cargas de opresión, dejar de torturar y de maltratar a la gente. En las iglesias, lamentablemente, somos iglesias, en muchos casos, son iglesias que son netamente clasistas y racistas. Los que no tienen cierto o no viven en cierto lugar, se congregan de la mitad para atrás. Los que se congregan de la zona sur para abajo, pues son los que se sientan por delante o cerca a cierto lugar. Realmente es patético. Tenemos gente en la puerta mendigando cuando debieran ser la gente que tiene que escuchar de la palabra del Señor. Entonces tenemos que desatar justamente esas ligaduras de impiedad, quitar esas cargas de opresión. Somos de los que salimos de la iglesia y hechos a los espirituales soltamos una moneda de 50 centavos al que nos mendiga en la puerta, cuando tendríamos que ser capaces de dar abrigo, dar alimento. Continúa. Dice, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Dejar ir libres a los quebrantados. ¿Quebrantados en qué sentido? Hay gente que está sufriendo por problemas económicos. Y sobre eso nosotros en la prédica anunciamos que son ladrones ante el Señor, porque no le están pagando los diezmos. Cuando el Nuevo Testamento no habla de cobro de diezmo alguno, lo que estamos haciendo es ante el quebrantado destruirlo. Tenemos una mecha que está apenas humeando, que ya está a punto de apagarse, y nosotros vamos y le echamos un baldazo de agua fría. Es lo que estamos haciendo lamentablemente hoy en día en las iglesias. Y continúa, y dice, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo, todo tipo de actitud opresora. Hoy en día enviamos, so pretexto de que están haciendo obra del Señor, enviamos un montón de hermanos a trabajar durante varios días en ya sea retiros, encuentros, y sabe Dios qué nombrecitos les ponen, ad honorem. El ingreso de todo lo que la gente paga va a manos del pastorcito. Pero obviamente no pagamos ni un solo peso ni a nuestros trabajadores, ni a la gente que hace un trabajo o una labor netamente espiritual en nuestra iglesia. Eso es un robo, eso es justamente poner yugo a la gente, poner yugo a nuestros hermanos y ser realmente injustos ante los ojos de Dios, y de paso creemos que ayunando el Señor nos está escuchando. Debiéramos de arrepentirnos de ese tipo de cosas. La forma correcta de actuar es ser sinceros para con el Señor y caminar conforme al Señor a la luz de su palabra. Continúa. Dice, ¿no es que compartas tu pan con el hambriento? Claro. Y compartir el pan no está hablando literalmente de sacar una marraqueta de la casa y darle a un pobre. Está hablando de que tú tienes para comer y ves que un hermano no tiene, pues proveerle. O decirle, hermano, ¿usted está sin trabajo? Sí. ¿Está almorzando bien? No, hermana, sinceramente. Véngase a la casa. Le invito a almorzar. ¿Hasta cuando usted consiga un trabajo? Está cordialmente invitado a la casa a comer con nosotros. Dice, ¿no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa?
Tenemos hermanos que vienen, o hermanos que tienen necesidad, o hermanos que no tienen dónde dormir, que vienen de otro lugar y no los recibimos. Que cuando veas al desnudo lo cubras. Sí, hoy en día lo que hacemos es, vemos a alguien pobre en la puerta de nuestra iglesia y le ponemos rejas. ¿Para qué? Para que no nos ensucie las gradas o las puertas o el ambiente que tenemos, porque nos perjudica. En realidad debiéramos de abrir las puertas a la gente. Es la forma correcta de actuar. Continúa. Y que no te escondas de tu hermano. Sí. Cuando viene un hermano para pedirnos un favor, lo primero que hacemos es mentir. Dile que no estoy. O no tengo tiempo. O el pastor está muy ocupado. Claro, como no estás en sus listas de los diezmadores, obviamente jamás te va a visitar. Esas son las cosas injustas que hoy en día están ocurriendo. Muchos de nuestros niños no tienen nombre ni apellido en nuestras iglesias porque no son entes diezmantes. Entonces no importan para la iglesia. Son un bulto más ahí en la iglesia y punto. Eso es triste. Son pocos los pastores que saben los nombres de sus niños. Son pocos los que saben los nombres siquiera de la gente que asiste a su iglesia. Es una lástima. No tenemos el contacto directo con otras, si vale el término, ovejas que son del Señor, que el Señor nos está encargando para cuidarlas. Cuando yo veo pastores por el alto, por el altiplano, veo pastores que saben bien cuántas ovejas tienen y cuántas crías tienen. Nosotros no sabemos ni cuántos niños tenemos en la iglesia. Es más, nuestros niños son un estorbo, porque en el momento del culto, obviamente, meten bulla, etcétera, y nosotros preferimos aislarlo en algo que le llamamos escuela dominical, cuando en realidad es cualquier otra cosa menos una escuela dominical, porque ponemos al que menos sabe de las escrituras ahí para que les haga dibujar o pintar alguna cosita para distraerlos, cuando en realidad creen que los niños son tontos. Nuestros niños son sumamente inteligentes y me consta, yo enseño a niños y les enseño libros completos de la Biblia y son plenamente inteligentes para comprenderme todo lo que les estoy explicando. Otra cosa es que el que enseña sea totalmente incapaz para hacerlo y no pueda hacerse entender. Esa es otra cosa, totalmente distinta, pero tiene que ver con injusticia. ¿Cómo podemos ayunar nosotros si no tenemos amor para con los nuestros? Continúa. 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver enseguida. Nacerá tu luz como el alba. Cuando actúes de manera correcta, tú vas a brillar, hermano. Vamos a brillar cada uno de nosotros por la forma correcta en la que tenemos de actuar. Continúa. Y tu sanidad se dejará ver enseguida y la gente te va a notar vivo, sano. Por más que estés sano físicamente, no conoces la palabra del Señor y vives conforme a tu carne, eres un muerto andante. No eres una persona sana y menos viva. Continúa y dice: tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Lo primero que la gente va a ver o va a reconocer de ti es que eres un hombre justo. No tu altura, no tu apariencia, no la ropa que tengas, sino tu justicia. Y dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El Señor va a ser tu protección. El Señor, la gloria, la luz de nuestro Señor va a estar protegiéndote a ti. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, el hecho de andar amenazando. No me preguntes, hermanito, porque no me obligues a orar por ti, porque te voy a hacer venir las maldiciones de Apocalipsis a tu vida. Y aunque parezca gracioso, hay pastores y gente que está usando ese tipo de amenazas para la gente. No me obligues a orar por ti. Absurdo. Dice, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Hoy en día las prédicas son casi como monólogos donde el pastor habla y cuenta chistecitos y trata que todos la pasen bien, cuenta historietas de su vida, de cuando era chico o no, o se inventa o consigue ilustraciones. Hoy en día en las librerías encontramos 500, 600, 1000 ilustraciones para las prédicas y hacemos que el culto sea algo divertido y jocoso, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es vanidades, estamos hablando banalidades en el fondo. Hay gente que no conoce la palabra del Señor y habla lo que sea. Habla definitivamente lo que sea. Pero claro, como hemos salido alegres y felices por un buen show de un monólogo sumamente humorístico, entonces salimos felices y tranquilos como para irnos a nuestra casa con la alegría que va a ir agotándose durante la semana. Es por eso que cada semana tenemos que volver a recargar las pilas. Por favor, ningún cristiano vuelve cada semana a recargar las pilas. Todo cristiano vive con las pilas cargadas porque se supone que tú, de manera personal y en secreto, oras, ayunas, lees la palabra del Señor, te arrepientes de tus pecados y vives de manera justa cada segundo de tu vida. Y continúa la palabra del Señor y dice así:
Versículo 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamará y dirá él, heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Hablando de vanidad, hoy en día las reuniones de jóvenes son como poner miel para las moscas. Es decir, si ponemos algún tipo de comidita, entonces tienen que llegar hartos jóvenes. Si ponemos un PlayStation y con una pantalla gigante, entonces van a llegar más jóvenes. En el fondo ni siquiera les enseñamos de la palabra del Señor y lo único que hacemos es seguir generando terminales tontas. Digo terminal tonta referido a una computadora que solamente recibe datos y no analiza absolutamente nada. Y punto. Es por eso que hoy en día no tenemos gente que sea crítica. Nuestros jóvenes, es más, ni siquiera saben dónde queda Gaza, ni dónde queda Israel, y qué es ser un palestino, ni nada. Y ni siquiera saben si las muertes son o no justas, y ni les importa. Pero claro, lo importante está en que, bueno, llegue el nuevo grupito de música que va a tocar por las fiestas paseñas, eso sí están al día. O el coreanito que está cantando recién en tal lugar, eso sí que es interesante. Pero no nos interesa saber lo que dice la palabra del Señor y vivir de manera correcta. Nos están metiendo a actuar de manera idiotizada, banalidades. Son las frases, las palabras que nosotros escuchamos hoy en día sobre texto de prédicas. Y continúa. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, alimentas al que tiene necesidad de algo material, o sacias a la persona que necesita una palabra conforme a la palabra del Señor, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Es decir, en los momentos de mayor crisis en tu vida, igual vas a brillar. Son las palabras que necesitamos hoy entender para poder entender quizás también nuestro propio corazón. El Señor nos dice en el verso 9, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Son bellas palabras que son la respuesta, pero hay una necesidad, hay un requisito. Cambiar todas estas cosas que hemos mencionado en los versículos de lo que se había hablado. Y también tengo pendiente un mensaje que nos habían enviado a través del teléfono y nos dice que el ayuno tiene que ser siempre, ahí está la pregunta, el ayuno tiene que ser siempre con dejar de comer, o cómo puede uno ayunar. Bien, uno puede ayunar dejando de comer. Eviten, por favor, no dejar de tomar agua por cuestiones médicas que les informaba. Pero sobre todo lo importante es que cada uno de nosotros ayunemos todos los días, si es posible, las 24 horas del día, referido al ayuno que nos enseña el libro de Isaías, el capítulo 58, en el sentido de dejar todo aquello que nuestra carne le gusta, mentiras, hipocresía, actitud dejada en las cosas del Señor, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se alimenta nuestra carne y eso es lo principal que debemos de dejar y es la forma en la cual debemos de ayunar. Así que si todos los días, los 365 días del año, es importante ayunar dejando estas cosas que le gustan a nuestra carne. Y si en algún momento ustedes requieren dejar de comer también para orar, para entregarse al Señor a la lectura de la palabra, a hablar con el Señor, pues no está mal hacerlo. Y eso es lo que nos enseña el libro de Isaías. Estamos en el versículo 11. Versículo 11 dice, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma. Esto si nosotros hacemos lo que es correcto ante los ojos del Señor, ¿no? Esta es la forma correcta de ayunar. Por ayunar correctamente, el Señor nos va a pastorear y en las sequías saciará nuestra alma. Y dará vigor a tus huesos, es decir, nos sostendrá, nos mantendrá firmes. Será como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan. Yo creo que no hay oveja más feliz que encontrar un lugar de pastos y de agua fresca. Y eso es lo que el Señor va a hacer para nosotros si nosotros obedecemos su palabra. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Referido a que aquello que fue destruido antes por algún motivo, por desobediencia al Señor, nuestros hijos van a levantar eso y reconstruir algo nuevo. De eso está hablando. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Alguien que justamente restaura aquello que fue destruido.
Ese es el objetivo de un buen cristiano. Recuerden que el objetivo de ayunar no es el hecho de ser o de pedir cosas de manera egoísta. Tiene que ver con ser luz para otros, sobre todo, en nuestra manera correcta de actuar, no en lo que podamos pedirle al Señor. He escuchado en varias iglesias tonteras. Disculpen que diga tonteras, pero no hay otro término que encuentre para definir ese tipo de enseñanzas. Pero les motivan a pidan al Señor algo específico. ¿Quieres un auto blanco? Dile el modelo, el tipo de llantas que quieres. Cuando en realidad creen que el Señor Jesús es casi como el genio de Aladino. Eso es un gravísimo error. Pedir cosas de manera egoísta, de esa manera, no tiene ningún sentido. Es más, Dios, les garantizo, no les está escuchando. El objetivo de un creyente es pedir algo para hacer luz a otros. Es más, la palabra nos dice que cada uno de nosotros como cristianos somos órganos, miembros del cuerpo del Señor Jesús. Alguno de ustedes es corazón, alguno de ustedes es un hígado, alguno de ustedes es un riñón, alguno de ustedes es una mano que necesitan funcionar bien para que todo el cuerpo ande correctamente. Yo no veo que el corazón esté exigiendo sangre solamente para irrigarse a sí mismo. Es absurdo. Él pide, succiona o palpita a cada instante justamente para mandar sangre a los otros órganos. El ojo mira para que el cuerpo no se caiga, para que el cuerpo conozca su entorno y así sucesivamente. Entonces todo lo que hagamos debemos de hacerlo para el beneficio de nuestros hermanos, no para un beneficio propio. Dice, versículo 12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas y sus familias cuando ni siquiera nosotros sabemos la manera correcta de ayudarnos haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios? ¿Con qué cara podemos llamar incluso a tener algún tipo de programa o algún tipo de tiempo en la iglesia como consejería a la familia si ni siquiera nosotros sabemos cómo ayudarnos a nosotros mismos conforme a la palabra? Versículo 13: si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y esta es una crítica hermosísima. Obviamente hoy en día nosotros ya no guardamos el día sábado como un día de reposo. Recordemos que el día de reposo para el Antiguo Testamento era un día en el que ni siquiera debían de salir de sus casas. Así que si hay alguien que es sabadista y cree que está guardando la palabra del Señor por congregarse en días sábados, les recuerdo que se están equivocando porque deberían de quedarse en sus casas y no salir a congregarse. Los cristianos nos reunimos los días domingos como día para escuchar de la palabra del Señor, para compartir con mis hermanos, porque es el día justamente en el que el Señor resucitó. Ese es el motivo principal. Pero más allá de eso, el objetivo está en el día en el que nos congregamos para aprender más de la palabra del Señor y compartir como hermanos. ¿Qué hacemos nosotros ocupando ese tiempo en otras cosas? Trabajo, deportes, diversiones, sobre pretexto de la familia, y dejamos las cosas del Señor por compartir con la familia. Tengan mucho cuidado con eso. La idea es conserven, cuiden, tengan respeto por el momento en el que nosotros buscamos comprender más de la palabra del Señor. Por eso dice será, y lo llamas delicia, es decir, reconoces que es el mejor día de tu semana, el día en el que aprendes más. Es santo, es glorioso de Jehová, y lo veneras no andando en tus propios caminos, es decir, no haciendo lo que a ti te parece. Y luego continúa y dice, ni buscando tu voluntad, es decir, no vayas a la iglesia porque quieres conseguir más dinero, porque quieres que tu negocio mejore, anda porque realmente quieres entender de la palabra del Señor, no vayas para conseguir una pareja, no vayas porque hay un hermanito que te parece atractivo o una hermanita, anda por conocer de la palabra del Señor, ni hablando tus propias palabras. Hoy en día en las iglesias muchos comentan y hablan cosas como les viene a la cabeza. Ni conocen el contexto de las escrituras y se inventan un montón de ideas que no tienen sentido. Y esto comenzando desde el pastor y terminando con el último de la iglesia. Lo hace el pastor durante los días domingos y el resto de la iglesia lo hacen en las células o en sus reuniones durante la semana. Gravísimo error. Debiéramos de hablar conforme a la palabra del Señor. Es decir, escrito está, como le dijo el Señor Jesús a Satanás. Versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Es la verdad. Una persona va a terminar
deleitándose en las cosas del Señor, en obedecerle, va a llegar a ocupar un lugar de importancia. No me refiero a este mundo en cuanto a posición económica, ni en cuanto a tu posición en el trabajo, en cuanto al puesto que tengas. Me refiero al hecho de que tú vas a ser luz conforme a la palabra del Señor para muchos, para muchos. Y la boca de Jehová lo ha hablado, dice finalmente. Es decir, esto viene de la boca del Señor. Esto no es interpretación de nadie, esto simple y llanamente viene del Señor. Esa es la forma correcta de ayunar. Niéguense a todo aquello que le gusta a su carne. Neguémonos a lo que nos gusta en cuanto a la carne, a aquello que no nos hace en absoluto ningún bien, y es más, solamente nos lleva a ser gente egoísta, banal, hipócrita, gente que no tiene ningún sentido en cuanto a su manera de vivir conforme al Señor. Tengamos mucho cuidado en cuanto a esto. El poder estar dando una apariencia de piedad aparentemente puede ser engañoso. Cuando tú ayunes, entonces cambia tu rostro, vístete bien, arréglate los cabellos, que nadie se dé cuenta de lo que haces, porque es algo para el Señor, no es para el hombre, ¿no? Exacto. Esa es la mejor manera de concluir este día, el tema del ayuno para el chocolate caliente y el vino tinto. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Esperamos que esto sea para que usted se mueva mucho mejor en todo este sentido. Sí, amados hermanos, pueda hacer llegar también sus preguntas, sea parte activa también del programa con sus dudas, preguntas, etcétera. Nuestro objetivo es justamente, una vez más, lo recalco, llevarnos a cada uno de nosotros hacia las Escrituras, retornar a la palabra del Señor y hacer lo que es correcto. Que el Señor les bendiga grandemente. Les quiero comunicar también la página web personal. La dirección de mi página web es www.alejandromaldonados.com. La S final que escuchan en realidad es una Z, y puedan revisar ahí aún más artículos y información que puedan ser de edificación para ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Ha sido la despedida de nuestro compañero, hermano pastor Alejandro Maldonado. Con gusto ha estado ustedes el chocolate caliente y el vino tinto. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.